Pues somos de la Clínica 34 del Seguro Social. Es un hospital de corazón y pulmón, donde vemos mucho de patologías pulmonares, pleurales y demás, torácicas. Y hemos visto un avance importante en cuanto al manejo de los pacientes, la detección tal vez un poquito antes, por lo menos los casos que llegan a cirugía, y luego la respuesta al manejo multimodal de inicio con quimioterapia. Como ya se dijo, el mesotelioma difuso maligno es una variedad de cáncer poco común para el cual no existe actualmente un tratamiento estándar efectivo. Hay algunas situaciones históricas en la relación que se ha visto aquí, que es una enfermedad laboral con exposición al asbesto y algunas de las profesiones que más lo presentan a nivel mundial. En cuanto a países, aquí lo que llama la atención, lo que se ha mencionado, la predicción del pico máximo de esta enfermedad, se dice que en Estados Unidos ya llegó en el 2004, pero que en Europa, Japón, Australia, ahorita apenas estamos llegando a ese pico. En México es algo similar. La cantidad de pacientes por millón de la población que se observan y los costos que representan para la economía. Esta es una gráfica para ver, se ha dividido en grupos y se ha mencionado la sobrevida de los pacientes. Se han hecho grupos en cuanto a su edad y algunas condiciones clínicas y paraclínicas en cuanto a la hemoglobina, los glóbulos blancos, los leucocitos, la presencia o ausencia de dolor torácico, pérdida de peso, etcétera. Entonces se ve que los pacientes con mayor deterioro y con menos sobrevida son aquellos que han perdido peso, tienen dolor torácico obviamente por invasión, y sus condiciones clínicas con recuentos de leucocitos y de hemoglobina bajo, pues son los que hacen las sobrevidas menores. Como se dijo de inicio, la sobrevida va de 4 meses a 12 meses en términos generales. Y aquí clasificación por grupos. Primero que nada mencionar, como ya se dijo anteriormente, la mayor parte de los mesoteliomas son de tipo pleural, hasta el 95% de los casos, pero también se pueden presentar en peritoneo, pericardio, túnica vaginales del testículo. Hemos visto casos de pericardio, lo hemos comentado, pero la mayor parte de las veces vemos pues en la pleura, ¿no? Las edades principalmente es en la sexta década de la vida, séptima década de la vida. La relación de hombre-mujer pues es como de 6:1. La certeza diagnóstica, ya se ha mencionado esto. La exposición a asbestos, principalmente de tipo laboral, ocupacional, en los hombres hasta el 90%, diferente un poquito en las mujeres, por exposición doméstica, ¿verdad? Y ambiental, ¿verdad? La morfología también ya se ha mencionado, los tipos, y lo que se dijo antes del 55, de 1955, probablemente o estaba diagnosticado o realmente hemos tenido un pico por la exposición laboral. Ya se ha mencionado, nada más hacer énfasis que las fibras anfíbolas, como el crocidolito es la principal causa de este problema, porque son fibras cortas y rectas, las cuales se pueden depositar hasta la periferia del parénquima pulmonar y migrar después por linfáticos a la pleura, se acumulan en el espacio subpleural. Las fibras, lo que es el crocidotilos o asbesto azul es el que mayormente está involucrado en la génesis de esta enfermedad. Y aquí esta gráfica muestra geográficamente en negro países que más exposición tienen al asbesto, y en rojo marrón los países que prohíben ahora el uso del asbesto. Como mencionamos, Australia es un país donde hay una incidencia muy alta
y ahorita está prohibido el uso con los materiales de asbesto. Se mencionó anteriormente, pues el asbesto es un excelente aislante térmico y por eso se ha usado incluso en naves espaciales y demás. Es un material que se utiliza en muchos ámbitos debido a también las bondades que tiene en cuanto a todos estos factores de resistencia térmica, etcétera. Pero pues la tendencia es a quitarla de exposición ambiental debido pues a este problema. El mesotelioma es una neoplasia maligna muy agresiva de origen mesotelial, principalmente de la pleura, y principalmente se producen algunos factores que producen esta neoplasia, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento de la transformación. Además producen algunas alteraciones moleculares genéticas y la producción de telomerasa, que es algo que impide la apoptosis celular y entonces las hace indestructibles. Esto hace que estas no mueran y se produzca la neoplasia. Algunas series, nada más enfatizar que el tipo epitelial y el mixto son las que constituyen la mayor parte de los tipos de mesotelioma, y con esto pues algo que puede significar una posibilidad terapéutica. Los sarcomatoides y sarcomatosos difícilmente tienen una posibilidad, por lo menos quirúrgica, y una respuesta pues más mala, pero afortunadamente no son tan frecuentes. El cuadro clínico ya se mencionó, solamente lo más frecuente es paciente que llega con derrame pleural, con dolor torácico, con disnea. Desafortunadamente los pacientes con derrame pleural luego, como se mencionaba anteriormente, se les hace punción, se les hace toracocentesis, se les hace un bloque celular y es bien difícil que se establezca el diagnóstico con tan poco tejido, y mucho menos después para hacerle inmunistoquímica, donde se requiere pues una cantidad importante de tejido para poder establecer con mayor acuciosidad el diagnóstico. El factor que tiene los métodos de imagen, la tomografía, y aquí pues ver su estado, ver hacia el lado contralateral y hacia el abdomen si no hay alguna extensión, si no es multicéntrico, y aquí si no invade los tejidos, la grasa mediastinal o estructuras vitales como el corazón y grandes vasos. De ser así, las posibilidades de tratamiento son mucho menores. Aparte de la situación clínica mencionada, también es importante mencionar que se pueden también encontrar algunos síndromes paraneoplásicos en esta enfermedad, como la anemia hemolítica autoinmune, la hipercalcemia y la hipoglucemia. Son datos que ocasionalmente se pueden encontrar, así como la secreción inadecuada de hormona antidiurética y hipercoagulabilidad, como cualquier otra neoplasia. Radiológicamente hemos mencionado algunos aspectos: ver el pericardio, ver el diafragma, ver si hay transgresión transmural del diafragma, ver la pared, ver el hueso que no esté con osteolisis, y si es así, pues son factores que le dan poca posibilidad de tratamiento multimodal. La resonancia nuclear magnética también puede tener un valor en este aspecto, y el PET también. Como mencionamos, se hace el 30-50% de las veces una toracocentesis, una biopsia pleural. A nosotros nos hemos visto muchos pacientes ya con estas imágenes de engrosamiento pleural. Aquí no se puede hacer ni punción ni toracoscopía debido a que está pegado el pulmón, y esto habla pues de cierto avance de la enfermedad. Pero si hacemos, si no tenemos el diagnóstico, pues una biopsia pleural abierta, en donde se puede hacer una incisión pequeñita y extraer un buen pedazo de pleura, sin necesidad de entrar al espacio, ni necesidad de colocación de sonda, ni mucho menos. 80% de las veces supuestamente se dice que se utiliza la toracoscopía.
Sirve la toracoscopía luego también para ver el mediastino. Si es posible meter el toracoscopio, es importante ver el mediastino, ver las estaciones ganglionares, ver ganglios del ilio pulmonar, ganglios de mediastino, porque esto es luego lo que lo va a estadificar esta enfermedad, y de ello depende pues las posibilidades de tratamiento. Otras imágenes ahí para observar después toda la afectación ahí. El PET debería ser considerado, lo que pasa es que en nuestro medio es difícil contar en forma abierta con el PET, pero es un método diagnóstico y de tipificación importante en estos casos. La inmunohistoquímica ya se mencionó, y luego cómo se clasifica esta enfermedad una vez teniendo el diagnóstico con inmunohistoquímica preferentemente, y cómo se clasifica esta enfermedad. Aquí nosotros, como lo vemos, hasta la etapa 3A, que significa que haya una enfermedad de afectación pleural, parietal y visceral, y que haya un involucramiento de los ganglios mediastinales ipsilaterales. Hasta ahí, y de un solo lado todavía podemos considerar aquí una posibilidad quirúrgica en el paciente, si esto se trata de una mesotelioma de tipo epitelioide. El T1, que significa que es solamente afectación de la pleura parietal. Es importante esta etapa 1A, 1B, porque en esta son las de mejor pronóstico, y de hecho no se tiene que hacer una cirugía tan extensa para poder lograr el control grueso de citorreducción macroscópica, que esa es la finalidad del tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Obviamente en etapa 4 pues es una metástasis a otro nivel, que haya invasión por ejemplo del peritoneo o de la pleura contralateral. Entonces eso ya lo hace pues un paciente que no es candidato a la posibilidad de cirugía y pasa a las demás modalidades. A grosso modo hay criterios de resecabilidad y no resecabilidad. Entonces el hecho de que hayan planos de grasa extrapleural preservados, una ausencia de tumor en tejidos blandos extrapleurales, valoración atenuación después de la pleura que sea normal, que indique que no haya alguna alteración más que ahí localmente, y una superficie diafragmática inferior abdominal íntegra, que no haya diseminación al hígado. Esto es lo que hace los criterios de resecabilidad. Y de no resecabilidad es cuando hay invasión a tejido blando o grasa extrapleural, infiltración o desplazamiento de las costillas, o que estén con osteolisis, o que que perfore el diafragma y se vea en el hígado, una invasión de la grasa mediastinal, a menos que sea ahí localizada. Pero si hay una invasión de más del 50% del tejido mediastinal, pues se dice que es más recomendable ya no intervenir a los pacientes. Dejan ver estas alteraciones. Por ejemplo, en el mediastino lo que uno debe ver los ganglios, debe ver afectación de la grasa, y se debe de ver afectación a los planos de la pared o transmural diafragmático. El tratamiento, como ya se mencionó, pues debe de ser multimodal si es posible. Lo ideal es que sea un paciente que pase por un proceso, que pase por quimioterapia y luego cirugía y luego radioterapia, si es posible, sería lo mejor en cuanto a posibilidad de control de la enfermedad. La cirugía, como la vamos a ver ahorita, hay varios tipos, ya sea básicamente a grosso modo es una pleurectomía extendida, que es una pleurectomía de corticación con involucramiento del diafragma y el pericardio, existe la otra forma, que es la pleuroneumonectomía, que es la resección de todo esto pero con el pulmón, si es que se está afectado. Una pleurectomía parcial sería de tipo paliativa, a veces esto ayuda, y es una cirugía mucho menos agresiva, pero luego ayuda a control de
del dolor y control local de todos los problemas que esto produce, incluso darle un poquito de más de amplitud pulmonar para evitar ahí la restricción y el problema de la limitación respiratoria. Entonces el tratamiento básicamente debe ser multimodal. Estos son unas guías de la red de un grupo de cáncer nacional que hablan y proponen formas de tratamiento, hacer algunas guías que ayuden para la mejor atención de estos pacientes, ¿no? Entonces hay algunos aspectos básicos aquí que se van a ver. Por ejemplo, la exploración quirúrgica, se puede hacer una exploración quirúrgica y de esta pasarse ya sea con toracoscopio localmente y ver si es resecable, pasar a hacer una neumonectomía extrapleural o pleurectomía extendida, y después de esto pasar a un tratamiento de quimioterapia y después de esto hacer una radioterapia hemitorácica. Esa es una forma de tratamiento. También otra es hacer una neoadyuvancia con quimio y luego ver la posibilidad de paciente que llega con derrame pleural y con engrosamiento pleural, pues hacerle una batería de estudios que debe involucrar el TAC, el diagnóstico histopatológico, ya sea por biopsia, por toracocentesis, biopsia guiada o incluso por toracoscopía, hacer los estudios de inmunistoquímica. Si se confirma el diagnóstico de mesotelioma maligno, entonces pasar a un manejo multimodal, un grupo multidisciplinario para el manejo de estos pacientes. Entonces, teniendo ya el diagnóstico de mesotelioma, una evaluación pre-tratamiento que es completar los estudios de extensión, ya sea incluso el PET, hacer el BATS. O sea, el BATS es una toracoscopía para estadificar localmente. Ya cuando todo está, se pueden tener varias opciones, ya sea si se demuestra que en la etapificación es una etapa de 1 a 3 y es epitelial o mixta, se completa con los otros estudios de PET, PET-CT, mediastinoscopía, que tenga que no lo haga inoperable, es decir, que tenga pruebas de función respiratoria y un test cardíaco dentro de un rango quirúrgico que no haga importante su contraindicación. Entonces pasaría a un tratamiento primario, como vamos a ver ahorita, de tipo quirúrgico. Pero si esto es en etapa 4 de tipo sarcomatoide, debería pasar a quimioterapia exclusivamente, o quimio y radio, o que tenga un tumor que está dentro del límite quirúrgico, pero que otra comorbilidad lo hace inoperable. Entonces pues se vería otro tipo de manejo. Y una vez que está en esto, entonces ya sea si es operable, se le puede dar una inducción, una neoadyuvancia con quimio. Es pues la primera línea de manejo conocido, y después, como hemos visto algunos casos, pues regresan incluso con una mejoría tomográfica y clínica de la enfermedad, y entonces con esto pues ya vemos la posibilidad de pasarlo a cirugía. Si es resecable, pues hacemos estas dos modalidades como ya habíamos comentado. Es difícil hacer una neumonía extrapleural, difícil en cuanto a la tolerancia del paciente posoperatoria, ¿no? O hacer una decorticación y una decorticación extendida también es muy compleja, porque lo que más consume tiempo y dificultad en la cirugía es la resección de la pleura, y luego la pleura y el diafragma, y la pleura y el pericardio, y luego la sustitución con mallas de estas zonas. Probablemente ya la neumonectomía no tenga mucha diferencia
con la otra cirugía, pero sí en cuanto a la tolerancia posoperatoria y la posibilidad de complicaciones es mucho mayor, ¿va? Si es irresecable, pues como mencionamos anteriormente, pasa a quimioterapia, ¿va? También puede ser que si es operable pase directamente a una exploración quirúrgica. Se dice que se vale hacer una toracoscopía, incluso abortar el procedimiento si se ve que en transcurso de la cirugía está más avanzado de lo que se pensaba. Tal vez se pueda ya o hacer algo paliativo y después pasarlo a quimio. Pero si es resecable, pues hacer la cirugía, como se comentó anteriormente, y después pasar a las otras modalidades. Eso básicamente es lo que hemos querido seguir nosotros también. En cuanto a la etapificación, ya lo habíamos mencionado, nada más decir que T1 es que afectación solamente de la pleura parietal de un solo lado y que no afecta la pleura visceral ni el pulmón. Es importante en CT1, que sería etapa 1A, 1B, que aquí sí es válido hacer la pura pleurectomía extendida sin ningún problema, y la sobrevida es buena, ¿verdad? Entonces, los principios de cirugía, algunos principios, la resección quirúrgica debe ser efectuada por un grupo de cirugía con amplia experiencia en esto. Es una cirugía muy compleja, probablemente la más compleja que podemos ver en el tórax por todo lo que involucra, y entonces debe ser practicado pues por cirujanos con experiencia en este ámbito, ¿verdad? Los pacientes pueden ser considerados para cirugía, se vale hacer un solo puerto y meter el toracoscopio y terminar de hacer la evaluación local para ver si es candidato. El principio básico de la cirugía o la finalidad es completar la citorreducción macroscópica del tumor. En los pacientes que esto no sea posible, entonces se puede abortar la cirugía. La otra modalidad, algunas cosas ya mencionadas, la quimio es importante, bastante, igual que algunos principios de radiación, que la radiación se puede utilizar tanto con fines terapéuticos o paliativos incluso. Es importante, ¿no? Pero esto lo van a ver con el doctor Pedro posteriormente. Y hay algunas otras áreas de oportunidad como que han habido incluso para el manejo del dolor, del derrame pleural, cuando los pacientes pues no se les puede ofrecer muchas otras cosas. Un caso de un paciente que tuvimos no está muy bien definido, pero unilateral y con afectación a pleura y pulmón, y este es un caso de una pleuroneumonectomía efectuado ahí, las imágenes no muy claras, pero con afectación de un solo lado, las pruebas de función respiratorias que dejaban ver un proceso restrictivo, ¿verdad? Como es de esperarse. Y luego aquí algunas imágenes de la cirugía del doctor Sugar Baker, que menciona cómo hacer la disección. Realmente es difícil luego la disección extra, o sea, la definición de la disección entre pleura parietal y fascia endotorácica. Sin embargo, sí me ha tocado observar que en los casos de estas neoplasias de tipo epitelial son más definidos y son más posibles, ¿no? Pero se ve el gran engrosamiento de la pleura. Aquí es pues todo, es pleura, es pulmón y el diafragma. Entonces se hace la resección completa, se deja prácticamente vacío la cavidad, y después pericardio sustituido ahí con malla y diafragma con polipropileno, porque es con lo que nosotros contamos. Lo ideal y lo recomendado es otro tipo de materiales, pero eso es lo que hemos utilizado, y pues con esto ha sido suficiente. Las imágenes aquí de este caso, sale el paciente quirófano
Y pues al paciente que se le hace una neumonectomía se maneja con Pleurovac sin succión, se hace bien el énfasis porque luego se les pone succión, hay un desplazamiento mediastinal de todas las estructuras y puede haber compresión bronquial del único pulmón, del pulmón restante o de grandes vasos y puede ser pues de resultados catastróficos, entonces eso se tiene que cuidar, ¿verdad? Nada más que debe ser pacientes con una Karnofsky mayor de 70, realmente debe ser incluso mejor que esto, con todos los criterios de resecabilidad positivos según las imágenes, con unas pruebas de función pulmonar permisibles para hacer la cirugía, considerando la pleuroneumonectomía.